Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, disfrutando de cada instante y con la mejor energía para sumergirnos en el fascinante universo de las celebridades. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura va a generar mucho revuelo y conversación, porque vamos a desgranar una noticia que ha estado en boca de todos últimamente. Hablamos nada más y nada menos que de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su increíble trabajo en series que nos han cautivado y por supuesto, su cautivadora personalidad que siempre deja huella. ¿Se acuerdan de esa salida del aeropuerto que capturó todas las cámaras y generó un sinfín de especulaciones? Ese momento en el que los flashes parecían iluminar el cielo y cada movimiento de Demet era escrutado con la precisión de un cirujano. Pues bien, en este vídeo vamos a sumergirnos en ese instante, a desmenuzar cada detalle, a analizar todo lo que se dijo, lo que se sugirió y, sobre todo, la forma en que Demet Özdemir, fiel a su estilo, respondió a las preguntas, especialmente aquellas relacionadas con su vida amorosa, ese terreno tan codiciado y a la vez tan celosamente guardado. Prepárense para descubrir los detalles que muchos se perdieron, para leer entre líneas y para escuchar las reflexiones que nos dejó este fascinante encuentro que ha dado tanto de qué hablar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí. Únanse a nuestra comunidad, esa familia que crece día a día, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y sean los primeros en enterarse de todas las novedades, exclusivas y análisis que traemos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir investigando y nos motiva a traerles contenido cada vez mejor y más completo. Así que pónganse cómodos, preparen sus bebidas favoritas y abran sus mentes, porque vamos a empezar a desmenuzar este tema que tiene a tantos intrigados, a tantas conversaciones animadas en redes sociales y a tantos medios de comunicación especulando. La salida de Demet Özdemir del aeropuerto no fue un evento cualquiera, en absoluto. Fue un auténtico acontecimiento mediático, un recordatorio palpable de la inmensa popularidad de la actriz y del interés genuino que despierta su vida, tanto profesional como personal. Las cámaras estaban ahí como siempre, ávidas de una buena historia, de un titular jugoso que hiciera vibrar las portadas digitales y los periódicos. Y cuando se trata de la vida privada de una celebridad del calibre de Demet, una estrella internacional con una legión de seguidores que la adoran, las preguntas suelen ir directo al grano, sin rodeos, especialmente cuando hay rumores flotando en el aire, alimentados por avistamientos fugaces o interacciones en redes sociales. En esta ocasión, los flashes se intensificaron ante la posibilidad de que la actriz estuviera en una nueva relación, o quizás reafirmando una existente, algo que siempre genera un interés particular. Los reporteros, con su agudeza habitual, esa habilidad para captar el momento justo y lanzar la pregunta incisiva, no tardaron en asediarla con interrogantes sobre su estado sentimental. Se le preguntó directamente, por supuesto. Las preguntas eran las esperadas, las que todos queríamos escuchar la respuesta. ¿Estás enamorada, Demet? ¿Hay alguien especial en tu vida en este momento? Cuéntanos, por favor, sobre tu relación actual, si es que hay alguna. Preguntas directas diseñadas para obtener una respuesta clara y concisa, algo que permitirá a los medios tener la confirmación que buscaban y a los fans tener la tranquilidad o la emoción de saber. Y es ahí donde reside en gran parte la magia y el encanto de la personalidad de Demet Özdemir. Lejos de evadir o esconderse, algo que podría ser comprensible dada la presión, ella abordó las preguntas con una mezcla exquisita de elegancia, una franqueza sorprendente y un toque de misterio que solo hizo que la situación fuera aún más interesante, más intrigante. No dio respuestas tajantes de sí o no, lo cual, para muchos, fue una estrategia inteligente y muy perspicaz. En lugar de eso ofreció un discurso medido, reflexivo y sobre todo, muy humano, que nos permitió atisbar la persona detrás de la estrella. Cuando le preguntaron directamente sobre el amor, Demet, con una sonrisa que iluminó su rostro, una sonrisa genuina que transmitía calma y serenidad, respondió algo así como que el amor es algo que se vive y se siente en el momento presente, y que no siempre necesita ser anunciado al mundo de inmediato. Hizo hincapié, y esto es crucial, en la importancia de la privacidad, en el valor que le otorga a su vida personal y en su derecho a protegerla. No negó, no desmintió rotundamente, pero tampoco confirmó de forma explícita. Esta ambigüedad intencionada, lejos de decepcionar a los reporteros o a los fans, generó aún más curiosidad, y eso es parte de su encanto. Demostró con creces que a pesar de ser una figura pública de renombre internacional, una figura admirada por millones, tiene el derecho inalienable de tener su espacio.
De disfrutar de sus relaciones sin la presión constante y a veces asfixiante de la atención mediática. Lo que más me llamó la atención, y creo que a muchos de ustedes también, de su respuesta fue la madurez con la que lo manejó. No se dejó arrinconar por las preguntas insistentes, por la mirada fija de los reporteros o por el objetivo de las cámaras que buscaban una grieta en su compostura. En cambio, utilizó la oportunidad para hablar sobre algo mucho más profundo y universal, la importancia de la felicidad personal, de cultivar el bienestar propio, y sobre cómo uno debe centrarse en construir relaciones sanas, significativas y verdaderas, independientemente de lo que otros piensen o digan. Dijo con una claridad inspiradora, que si hay algo importante en su vida, algo que realmente signifique algo para ella, será compartido en el momento adecuado, cuando ella se sienta cómoda, segura y lista para hacerlo. Es una postura muy sabia, ¿no creen? Nos recuerda con una sencillez que desarma, que al final del día las celebridades, por muy glamorosas que parezcan, son personas de carne y hueso, con sentimientos, con sueños y sí, con deseos legítimos de mantener ciertas esferas de su vida en privado, lejos del escrutinio público. Además de las preguntas directas sobre el amor, también se comentaron otros aspectos de su salida del aeropuerto, esos detalles que a menudo se analizan con lupa en el mundo del espectáculo. ¿Llevaba algún accesorio particular que sugiriera algo? ¿Tenía una expresión facial específica que pudiera interpretarse de alguna manera? Los detalles más mínimos se convierten en pistas en el intrincado juego de la especulación mediática. Se habló de su atuendo, de su actitud, de la compañía que la acompañaba, si es que la había, de su lenguaje corporal. Todo esto se sumó al aura de especulación que rodeaba su aparición, creando un manto de misterio y expectación. Y es que cuando una figura de la talla de Demet Özdemir sale a la luz pública, cada gesto, cada palabra, cada mirada, puede ser interpretado de mil maneras diferentes, amplificado y analizado hasta la saciedad por la prensa y por los fans. La forma en que Demet Özdemir gestionó esta situación es, en sí misma, una lección magistral sobre cómo manejar la exposición mediática de una manera que protege la propia integridad y el espacio personal. No se dejó intimidar por la cantidad de cámaras presentes, por el ruido de los flashes o por la insistencia de los reporteros, que a veces puede llegar a ser abrumadora. Mantuvo la calma, respondió de manera honesta, aunque enigmática, y transmitió un mensaje claro y contundente de respeto por su propia privacidad. Esto, creo yo, resuena profundamente con muchos de sus seguidores, quienes admiran no solo su talento actoral y su belleza, sino también su fortaleza, su inteligencia y su integridad como persona. La ven como un modelo a seguir, no solo en el ámbito profesional, sino también en cómo navega las complejidades de la fama. Podemos inferir varias cosas importantes de sus declaraciones, de su forma de responder y de su actitud. Primero, y esto es lo más esperanzador, que efectivamente hay algo o alguien que le importa mucho en su vida personal, y eso, para cualquier ser humano, es motivo de alegría. Segundo, que ella está en un momento en el que prefiere disfrutar de esa parte tan íntima de su vida de manera privada, sin sentir la presión de la confirmación pública o de la validación externa. Tercero, y esto es clave para entender su conexión con los fans, que valora enormemente la opinión y el cariño de sus seguidores, pero también sabe poner límites claros, estableciendo las froncones de lo que está dispuesta a compartir y lo que prefiere mantener resguardado. Es un equilibrio delicado, una danza sutil entre la exposición pública y la intimidad, y Demet parece haber encontrado su ritmo perfecto. Es realmente interesante contrastar esto con la forma en que otras celebridades manejan este tipo de situaciones. Algunas optan por la transparencia total, compartiendo cada detalle de su vida, mientras que otras se encierran en un muro de silencio, dando pie a aún más rumores. Demet Özdemir ha elegido un camino intermedio, un camino que permite mantener el interés del público, el aura de misterio que a menudo acompaña a las grandes estrellas, sin sacrificar su tranquilidad y su espacio personal. Y eso sin duda genera una conexión más profunda y genuina con su audiencia, porque la hace parecer más real, más cercana, más humana. La admiramos no solo por sus personajes en pantalla, sino también por la mujer fuerte y decidida que es fuera de ellas. Por supuesto, las redes sociales explotaron tras su salida del aeropuerto. Los fans, siempre apasionados y de tal. Istas debatieron intensamente sobre sus respuestas, intentando descifrar el verdadero significado detrás de sus palabras, analizando cada gesto, cada entonación. Algunos teorizaron con vehemencia que podría estar saliendo con su colega de alguna serie, basándose en miradas o interacciones pasadas. Otros sugirieron que podría ser alguien completamente nuevo y desconocido para el público,
alguien que ha entrado en su vida para aportar felicidad. La especulación es y seguirá siendo parte del juego mediático y Demet, de alguna manera, parece disfrutar de esta dinámica, siempre y cuando no cruce la línea del respeto a su privacidad. En resumen, la respuesta de Demet Özdemir sobre su vida amorosa al salir del aeropuerto fue un ejemplo magistral de cómo manejar la atención mediática con gracia, autenticidad y una inteligencia emocional admirable. No ofreció un titular explosivo que alimentara el sensacionalismo, pero sí brindó una perspectiva madura y reflexiva sobre la importancia de la privacidad, el respeto a uno mismo y la felicidad personal. Nos dejó claro de manera sutil pero contundente que su vida sentimental es suya para compartir, y que lo hará cuando el momento sea el adecuado para ella, cuando se sienta completamente cómoda y segura de hacerlo. Su actitud refuerza una vez más la imagen de una mujer segura de sí misma, con valores firmes y un profundo respeto por su espacio personal, algo que en el mundo del espectáculo es cada vez más valioso y admirable. Y hasta aquí, queridos amigos, llega nuestro análisis de este intrigante momento que ha mantenido a muchos con la intriga. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por las declaraciones de Demet Özdemir, de esta reflexión sobre cómo las celebridades navegan las aguas, a veces turbulentas, de la fama y la atención mediática. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hizo bien en ser reservada y mantener un halo de misterio? ¿Qué les gustaría ver en su vida amorosa, ya sea públicamente o en privado? ¿Qué opinan de la presión mediática sobre la vida sentimental de las figuras públicas? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías más creativas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes, debatir con ustedes y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y sobre todo informativo, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco. Su like es una señal de que estamos en el camino correcto y nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda interesarle. Hagamos que esta comunidad crezca y que la información y el entretenimiento lleguen a más personas. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, si son nuevos por aquí, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así estarán al día de todas las noticias, análisis y exclusivas que traemos para ustedes. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes, para mantener viva esta pasión por el entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir este momento de análisis y reflexión con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, más curiosidades y por supuesto más entretenimiento. Cuídense mucho, disfruten de la vida y hasta la próxima. ¡Chao!